Vamos a comenzar con la apertura del acto del 9º Workshop Internacional de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos, la recuperación de científicos y creadores exiliados, la ciencia y la creación estética en su dimensión española, europea y americana. Tenemos aquí en la mesa, yo soy Antonio Morales, yo soy el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica. Tenemos a José Luis Mora García, coordinador del workshop, al presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, Fernando Orellana, que a la izquierda el director del CEID, Juan Antonio García Galindo, y por último a la subdirectora de la CEGUMA, María Ángeles Real Avilés. Voy a empezar a darle paso para que vayan haciendo sus intervenciones. Pues venga, empezamos con José Luis Mora, por favor, gracias. Pues muy buenos días, vengan todos ustedes y Manuel Ángel, y ha tenido la generosidad de que fuera yo quien representara aquí en esta sesión de inauguración a los dos coordinadores, a Juan Antonio García Galindo, director del CEID, y quien impulsó desde el primer momento estos workshops. Ya es el tercero de los que celebramos aquí en esta universidad, y fue el actual señor rector de la Universidad de Málaga en su calidad de vicerrector el año pasado, cuando presidía el segundo de estos encuentros, cuando nos hizo ver que habíamos dedicado dos encuentros a pensadores, lógicamente pensadoras y escritores, pero que nos habíamos, entre comillas, olvidado de los científicos. No nos habíamos olvidado, pero faltaban en estos encuentros. Y en cumplimiento de aquella invitación, pues propusimos este tercer encuentro, porque además decía María Zambrano que en España todo es un par, bueno, en el buen sentido, ¿no? Pues tiene que haber al menos tres, y porque tres también es un número bíblico que cierra, completa una unidad, y con este tercero pues tratamos de ofrecer la visión de algunos de los exiliados en torno a la reflexión que hicieron sobre España, Europa y América, la valoración de su obra, ubicarlos en el marco de la historia de España. El exilio, es verdad que fue un momento singular, especialmente grave, pero que tenía antecedentes y que luego ha tenido proyección. Y la incorporación de toda esta cultura a la España democrática es sencillamente imprescindible. Fue Unamuno quien dijo que la singularidad del ser humano es la de poseer la conciencia, de tener conciencia. Y es la conciencia la que nos hace buscar horizontes. Decía también el propio Unamuno que el animal no lo busca, no sé si estaba muy acertado, pero lo decía, y la planta no necesita buscar horizontes. Pero el ser humano no puede vivir sin horizontes. Esos horizontes son los que contribuyen a crear lo que conocemos como memoria comprensiva. Es una expresión, yo creo que bien afortunada, de un hispanista de origen gallego, que ha sido profesor muchos años en California, Olmedo, quien distinguía entre memoria colectiva y memoria comprensiva. La historia del ser humano no es una historia de hechos, es una historia de acontecimientos. Los acontecimientos son hechos transidos de sentido. Por consiguiente,
tener bien construida la historia es fundamental para la cohesión social y para la construcción de las propias personalidades de las personas que vivimos en una sociedad. Y este es el objetivo de estos encuentros, ¿verdad? Cuando algo se fractura, hay que reconstruirlo. No quiere decir que la guerra civil borrara por completo. Decía Aranguren que siempre hubo un pequeño hilo que mantuvo la relación, y fue así realmente, ¿no? Pero hubo una fractura, no cabe la menor duda. Y por citar a María Zambrano, cuya aula da marco y sentido también a estas jornadas, era necesario recuperar a los que ella llamaba heterodoxos, entre los que ella se incluía. Es decir, es necesario para la España democrática incorporar a todas aquellas personas que fueron excluidas porque en un momento determinado alguien se apropió de la verdad de la patria. Porque de hecho el exilio se produce cuando una parte de la nación se apropia de la verdad de toda la nación. Y eso lleva a la expulsión de aquellos que son considerados heterodoxos. Alguna vez he dicho que probablemente España es el único país del que se ha escrito una historia de los heterodoxos. Y don Marcelino, que tuvo una finalidad apologética, pero no dejó de descubrirnos que probablemente hemos tenido más heterodoxos que ortodoxos. Por consiguiente, el Estado español, el Estado, la nación, no se puede construir sin la recuperación, sin la incorporación de todos estos que han sido durante tiempo considerados heterodoxos. Hasta Galdós fue considerado heterodoxo. Y cuando se quiso fundar en Salamanca la Casa Museo Unamuno, el obispo Pildain clamó, y cuando se quiso construir la Casa Museo Pérez Galdós en Gran Canaria, el propio obispo Pildain escribió a Franco para que lo prohibiera. Estamos hablando de cosas reales. Así que estamos hablando, comentábamos ayer, de sacar de la hoguera a quienes a su vez habían sacado a otros, como eran Unamuno y Galdós, y ellos fueron expulsados a la hoguera, y luego otras personas como José Luis Cano, el algecireño formado aquí en Málaga. José Luis Cano contribuyó a crear una ínsula protectora donde refugiar a aquellos que habían sido expulsados. Y a nosotros nos corresponde crear una ínsula permanente, que es un Estado y una nación democrática, donde nadie sea excluido. Es más bien que podamos compartir toda la experiencia de personas que no solamente eran intelectualmente muy valiosas, sino que además tenían una moral muy sólida. Así que hemos tenido la fortuna de contar, ¿verdad?, con que desde esta universidad se apoya desde aquí, desde el sur, esta propuesta que ya venimos desarrollando desde hace 2 años, con el apoyo de las personas que trabajan con Juan Antonio, que son verdaderamente admirables, con una finura de espíritu y con una eficacia que a uno de verdad le hace sentirse humanamente dichoso de ser amigo suyo. Y por otra parte, a todos los ponentes, los amigos que han tenido la generosidad de aceptar esta invitación de este programa que hemos confeccionado Manuel Ángel con Juan Antonio conjuntamente. Así que vamos a dedicar esta primera sesión a hablar de científicos que han tenido un significado especial, como ha sido el caso de los Cabrera, el padre y el hijo,
de Gustavo Pitaluga y de esta mujer de la que sabemos poco, bueno, sé poco, uno no puede atribuir a otros la propia ignorancia, pero me alegro mucho de haber contactado a través de los amigos de psicología con Manuel de la Germán de la Riva, para traernos aquí a esta mujer que contribuyó a la institucionalización de la psicología en Colombia. Y dedicaremos la segunda parte del curso a hablar de creadores, no propiamente escritores, aunque también los tres de los que vamos a hablar también tienen una obra teórica importante. Un pintor, un cineasta y un músico. Así que contamos con buenos amigos, contamos con la memoria de autores que forman parte de la memoria comprensiva, que nos ayudan a conformar nuestra propia conciencia para que el horizonte de la nación esté abierto y sea sólido. Y finalmente, pues hemos tenido la fortuna de que ha aceptado también Jorge Domingo Cuadriello, que tiene una excelente monografía del exilio cubano, y con ello también completamos estas reflexiones que venimos haciendo en los tres workshops sobre determinados exilios, cada uno de los cuales tuvo su propia característica. Así que en nombre de Manuel Ángel, en el mío propio, nuestro agradecimiento al rectorado de la universidad, señor vicerrector, a la fundación, ¿verdad?, a Juan Antonio, a los ponentes, muchísimas gracias, porque todo esto nos permite pues enriquecernos humanamente, intelectualmente y cumplir la finalidad que tienen las universidades públicas, es justamente esta, la de crear una memoria comprensiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Venga. Perfecto, damos la palabra ahora a don Fernando Orellana Ramos, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias. Señor vicerrector, señoras, señores, buenos días. Expresar el agradecimiento por el honor que supone para la Academia poder colaborar de alguna manera en este importante encuentro sobre un tema, la recuperación de científicos y creadores exiliados, en el que nuestra Academia muestra una especial atención y sobre el que llevamos trabajando los últimos años. Manifestar la enhorabuena a los coordinadores, los profesores Mora y Vázquez. Han diseñado una jornada muy interesante y de alto nivel y estoy seguro que serán un rotundo éxito. Expresar nuestro reconocimiento a la impresionante labor del Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos y a su aula María Zambrana por toda la labor que vienen desarrollando. También por todo lo que ampara a la Fundación General de la Universidad de Málaga y la propia Universidad de Málaga, siempre desde hace 52 años, pero cada vez más abierta a todos los temas relacionados con cualquier cosa de la sociedad malagueña. Particularmente quiero terminar resaltando la gratitud, la admiración a todo lo que viene haciendo el profesor García Galindo desde hace muchos años, con tanta excelencia, tesón y rigor por la cultura en Málaga, en sus vertientes de humanidades y de ciencias, por recuperar nuestra memoria, estudiando magníficamente nuestro pasado, nuestra historia y compartiendo los conocimientos con la sociedad en general, ayudando con ello a tener una visión más cierta de nuestro pasado y a sacar energías positivas de ello para en el futuro, evitando errores y subrayando los caminos justos y solidarios. Sabe además liderar equipos de cualificadas personas en la investigación, la docencia y la comunicación. Querido Juan Antonio, Málaga, todos estamos en deuda contigo. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Le pasamos la palabra ahora a Juan Antonio García Galindo, director del CEIC. Sí, buenos días, queridos amigos, querido José Luis, querido Fernando, querida María Ángeles Real, su directora de la Fundación, y querido vicerrector Antonio Morales.
La verdad es que en los tiempos que corren, en los que se difunde, desde mi punto de vista, una historia diluida e interpretativa frente al necesario rigor histórico que está ausente, este workshop que coordinan José Luis y Manuel Ángel es un soplo de aire fresco y renovado que nos insufla nuevos ánimos para seguir trabajando en esta dirección. Y esto lo digo porque precisamente creo que la circunstancia por la que atravesamos desde el punto de vista cultural exige precisamente un mayor rigor en nuestro trabajo para evitar toda esa contaminación que llega también al ámbito de la universidad y al ámbito de las disciplinas sociales y humanísticas, que procede de un mundo muy proceloso como es el de la comunicación, en el que nos movemos algunos de los que estamos aquí y que evidentemente vemos con un cierto pavor, ¿no? Este workshop, como ya se ha dicho, es el tercero de una trilogía que comenzó hace 3 años y que culminamos en esta edición. Quiero decir también que este workshop, al igual que los anteriores, tienen una vida más allá de esta sesión que tenemos aquí. Y así lo diseñamos desde el principio. Es decir, este workshop tiene su continuidad en la revista, en la publicación en nuestra revista de las ponencias que aquí se realizan, y al mismo tiempo tiene una vida más allá a través de la difusión y mediática de los contenidos que aquí se transmiten. Por lo tanto, aquella primera edición sigue más viva todavía hoy que nunca, porque precisamente la encontramos también en las páginas ya de nuestra revista publicada, y así seguirá con la segunda y con la tercera edición. Consideramos que el trabajo académico evidentemente no acaba en una mera exposición, sino que se construye precisamente con la reelaboración posterior de los contenidos que luego se publican en nuestra revista y que se difunden también a través de nuestros canales de difusión, que no son solamente impresos, sino también audiovisuales. Y quiero decir que esto que estamos haciendo aquí llega a muchos puntos y llegará a muchos puntos de la comunidad iberoamericana. Por lo tanto, José Luis, Manuel Ángel, muchísimas gracias porque hayamos llegado hasta aquí a culminar una obra diseñada hace ahora 3 años, que se dedicó en un primer momento a la filosofía y luego a la literatura, y cuyos resultados, ya digo, han sido desde mi punto de vista muy, muy importantes. En esta ocasión, este proyecto memorialístico e historiográfico de recuperación de la memoria del exilio de los intelectuales, científicos y artistas españoles en 1939 se dedica a la ciencia, a la pintura, al cine, a la música, personificadas en la obra y en la vida de sus exponentes más representativos. Yo creo que en su conjunto esta trilogía yo creo que va a convertirse, desde mi punto de vista, en una obra de referencia para los estudiosos de esta época de la historia de España, pero también para todos aquellos estudiosos del exilio o de los exilios de una manera genérica. Quiero recordar, lo ha hecho José Luis, precisamente que esta edición es fruto no solo de la labor realizada por Manuel Ángel Vázquez Medel y por José Luis Mora, sino también por nuestro propio rector, que fue quien, como lo ha dicho ya José Luis, quiero poner énfasis en esto, se percató inmediatamente en aquella sesión de la necesidad de abordar también el estudio de los científicos exiliados que permanecían mucho más alejados en la obra y de los estudiosos de este periodo. Agradezco, por tanto, a los conferenciantes, ponentes y moderadores que habéis hecho el esfuerzo de desplazaros hasta nuestra universidad, y en particular a Jorge Domingo Cuadriello, porque viene de más lejos. Quiero dar las gracias de una manera muy
muy expresiva y de un modo particular a la Academia Malagueña de Ciencias. Gracias, Fernando, por estar aquí. Gracias también, Federico, por estar con nosotros, por colaborar con nosotros, por su colaboración con esta actividad y como ha sido también en el pasado, espero que lo siga siendo en el futuro. Juntos hacemos más y mejor, estoy convencido de ello, y por lo tanto, muchísimas gracias, porque la labor la labor de la Asociación Malagueña de Ciencias es muy importante, no solo en nuestra ciudad. Hay que recordar la historia tan importante que tiene la primero Sociedad Malagueña de Ciencias y luego la Academia Malagueña de Ciencias. Es muy importante y es un orgullo para nosotros y para la Universidad de Málaga que estén hoy aquí. Y, por supuesto, a la Fundación María Ángeles. ¿Qué voy a decir yo de la Fundación? Que no diga siempre que me subo a esta mesa. Y es que la Fundación ha sido un paraguas muy importante para nosotros en este proyecto de investigación y de difusión en que se ha convertido el Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos. Y gracias por seguir trabajando en esa línea. Allí donde no llega la universidad está la Fundación, que es universidad al mismo tiempo. Y por tanto, todo queda de alguna manera en casa, pero muchísimas gracias, que hago extensivas a su director, a Diego Vera, que no ha podido estar con nosotros. Muchas gracias, María Ángeles, ¿no? Y, querido vicerrector, en los últimos días nos hemos visto ya dos veces y probablemente nos veamos muchas más, lo cual es un buen síntoma, precisamente, de que estamos haciendo cosas en pro de esta universidad y de esta institución académica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Damos la palabra ahora a María Ángeles Real, subdirectora de la Fundación. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Para mí es un placer hoy estar aquí inaugurando este 9º Workshop Internacional de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos dentro de esta trilogía, la tercera de la trilogía, precisamente dedicada a científicos y creadores exiliados. Como bien sabéis, el sistema científico español en el primer tercio del siglo XX fue una época de florecimiento intelectual, de florecimiento científico, creativo, a raíz del Premio Nobel de don Santiago Ramón y Cajal. En 1906 hubo un boom de científicos en España, que su vida se vio truncada a raíz de la Guerra Civil y el exilio del 39. Entre esas figuras y ese floreciente crecimiento científico y creativo que tuvo esa primera mitad del siglo XIX hizo que España estuviera en el panorama internacional. Entre esos científicos se van a hablar aquí en esta última parte de la trilogía de científicos destacados, como Blas Cabrera, que era un físico de gran prestigio, era un gran divulgador, era un gran difusor de la teoría física de aquella época moderna, y además también fue el que acompañó a Albert Einstein cuando hizo su visita a España en el año 26. Eso significa que era un físico de renombre internacional. Cuando llegó su exilio, se fue a trabajar a distintos países, pero llegó y desarrolló su actividad científica marcada, que es lo que se va a tratar aquí en este workshop. También se va a hablar de Gustavo Vitaluga, que era un médico hematólogo que fue también de renombre internacional. Él se dedicaba a la lucha del paludismo, se dedicaba a la enfermedad del sueño y también tuvo que emigrar a otros países y estuvo en esa actividad hasta su muerte. Mercedes Rodrigo, como aquí se ha comentado, yo poco conocía de ella, pero me he informado y fue la primera psicóloga de España. Y gracias al exilio, y lo digo entre comillas, gracias al exilio, ella fue, digamos, la pionera y la madre de la psicología en Latinoamérica. Con lo cual todo a veces tiene su lado positivo. Y después, en cuanto a creadores, Ramón Gaya, pintor, escritor, poeta, que viajó en innumerables países.
Gustavo Pitaluga, hijo, músico y no sé si fue director de orquesta, aquí se comentará, y nuestro querido y aplaudido Luis Buñuel. Parte de todas estas personas desarrollaron sus trabajos en su obligado exilio, dando lugar a una producción científica y creativa de notable importancia, que es lo que se va a tratar en este workshop. Quiero agradecer, y ya para finalizar, la labor del Centro de Estudio Iberoamericano y Transatlántico de la Fundación General de la Universidad de Málaga, liderado por el profesor Juan Antonio García Galindo, por lo que debemos de estar todos muy agradecidos a él por el trabajo, por el esfuerzo y por la dedicación en este ámbito y, por supuesto, en el caso de hoy, de organizar este encuentro y reunir a estudiosos de las distintas áreas con el objetivo principal de contribuir a la recuperación de nombres importantes y significados que tuvieron los grupos exiliados en los distintos lugares. También quiero agradecer toda la colaboración en la coordinación a José Luis Mora, de la Universidad Autónoma de Madrid, a Manuel Ángel Vázquez por la coordinación también y, por supuesto, a la Academia Malagueña de la Ciencia. Y, por último, agradecer a la Universidad de Málaga, al vicerrector de investigación y a todos los grupos docentes, investigadores, académicos de la Universidad de Málaga que se dedican a este ámbito de la investigación. Muchas gracias y que disfrutéis del workshop. Muy bien, muchísimas gracias, María Ángeles. Pues nada, yo ya voy a decir unas palabras, muchas de ellas me la ha dicho. La verdad es que la semana pasada, digo por enganchar un poco, porque es verdad que la semana pasada tuvimos aquí en Málaga el Tour Cajal, que era una celebración de la vida y obra de Cajal, de la divulgación de la obra de Cajal. Era del año 22, el año Cajal. La verdad es que se nos olvida, y eso lo ha recordado un poco María Ángeles, se nos olvida un poco la época de plata de la ciencia española, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que al final el máximo exponente es Cajal. A mí me gusta siempre recordar que está muy relacionada con una institución de un malagueño de pro, el rondeño, de la Institución Libre de Enseñanza. Está muy ligada, porque Cajal fue heredera de la Institución Libre de Enseñanza, aparece la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, cuyo director fue Cajal, desde que nace, en 1907, hasta que fallece él en el año 34. El secretario de la Junta fue un malagueño, fue Alberto Jiménez Fraud, que también fue el director de la otra gran institución, que es en la que se aglutina toda esta generación brillante de intelectuales y de científicos, que es la residencia de estudiantes, ¿no? Entonces, en la residencia de estudiantes, casi todos los nombres que van a salir por aquí, evidentemente, pasaron por la residencia de estudiantes. Aparece Cajal, aparece Dalí, Lorca, Buñuel, aparece Severo Ochoa, aparece Unamuno. Casi cualquier persona que podamos pensar brillante de principios del siglo XX está relacionada con la residencia de estudiantes. A la residencia de estudiantes viene Einstein y, por supuesto, que viene con Infante. Es que tiene que ser así, ¿no? Aparece Marie Curie, aparece un economista, yo soy economista, como fue Keynes. Entonces, aquello es una cosa tan maravillosa que a mí me alucina que se nos olvide, y que tuvo que ser el año pasado Teo, porque alguien tiene que tener la conciencia de... Aquí tiene que ser de pito grillo en esto, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho. Ese es el papel de la universidad. Entonces, por eso entiendo que lo dijo Teo, el ahora rector, y pues estamos aquí empujando. Tenemos que hacer memoria de las cosas importantes y que no se nos olviden que tuvimos un pasado brillante y que tenemos un presente brillante si no lo olvidamos, ¿no? Y es verdad que luego llega la guerra civil y se cierra la residencia de estudiantes, desaparece la Junta de Ampliación de Estudios, aparece el CSIC. Antes estaba mirando, porque yo recuerdo que en enero 39, cuando ponen el CSIC, tú vas leyendo la carta fundacional que aparece en el BOE y aparece esta idea de ciencia ligada a los valores y a la espiritualidad y a la patria, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta que algo hemos perdido de libertad a la hora de hacer ciencia y de libertad a la hora de estudiar lo que uno quiera estudiar, ¿no? Entonces, hubo un momento ayer por la tarde que estaba yo pensando, digo, ¿habrá hecho alguien algún ejercicio de estas ucronías que a mí me gustan tanto, de qué hubiese pasado si no hubiésemos perdido la guerra, ¿no? La guerra civil? Y es verdad que casi todos los ejercicios que yo he visto son ejercicios desde el punto de vista político. Pues entonces hubiéramos entrado a la Segunda Guerra Mundial, entonces, y no he encontrado, y desde aquí, ya que el rector el año pasado dijo que algo faltaba, desde aquí me gustaría decir que alguien piense que hubiese pasado con la ciencia española si la Junta de Ampliación de Estudios y la residencia de estudiantes no hubiese tenido que desaparecer y todos los grandes científicos e intelectuales no hubiesen tenido que exiliarse, ¿no? Entonces,
aquí dejo y lanzo esta idea. Yo agradezco muchísimo que haya gente que empuje esto. Para nosotros es maravilloso que recoger y dejar este espacio de libertad para que se hable de cosas importantes relacionadas con la ciencia, relacionadas con la memoria, y siempre nos vaya a tener a vuestro lado, tanto la Fundación General como la Academia de Ciencias. La suma de todos nosotros es mucho más que nosotros individualmente, así que es una cosa absolutamente maravillosa. Y como siempre a Juan Antonio, que no lo conocía hasta hace 3 días y ya somos casi viejos amigos porque nos hemos visto 2 o 3 veces y creo que esta tarde nos veremos o alguna conversación tendremos que tener, ¿no? Muchísimas gracias a todos por el maravilloso programa que habéis montado, y yo tengo que salir corriendo a otra habitación porque tengo otro acto que abrir. Muchísimas gracias. Doy por inaugurado, que se me olvida siempre, doy por inaugurado el workshop. Gracias.